vez más tus pecaditos de la semana trayéndote lo más divertido en deportes. Yo soy Bea. Y yo, Belkis. Y a ver, Belkis, ¿qué hacemos hoy? Hoy vamos a jugar beach volleyball. ¡Eso sí me gusta! Sí, no te pongas tan feliz porque otra vez te voy a ganar. El vóley de playa se jugó por primera vez en las playas de Uruguay en el 1914. Sí, y en los años 20 se jugaron en los campos nudistas de París. ¡Ay! ¿Te imaginas todo eso? ¡Boing, boing! ¿Qué hace Boeing? ¡Ay! Por favor. ¿Qué? En el año 1970, Belkis, se jugó el primer partido a nivel profesional con patrocinadores comerciales. Ajá, y debido a su popularidad en España, en Barcelona, en 1992, se jugó como una exhibición y luego, 4 años más tarde, se convirtió en una disciplina olímpica en Atlanta en el 1996. Oh. ¿Cuál es la ropa que debemos usar para jugar el vóley de playa? El vóley de playa se juega con ropa de playa, bikinis, shorts para los hombres. Y yo he visto esas cosas que hacen así por atrás. ¿Qué es eso? Esas son señales de defensa. El puño quiere decir que no va a bloquear, el 1 quiere decir que va a bloquear línea y el 2 quiere decir que va a bloquear ángulo. ¿Cuál es el tamaño por lo general de un campo así de arena de vóley de playa? El campo de arena de playa tiene 52.6 pies de largo y 23.3 de ancho. Es más grande el del vóley tradicional. El de vóley tradicional mide 30 por 60 en pies, un poquito más grande. Son más jugadores también. Son 6. ¿Cuánto tiempo dura un partido por lo general? Un partido puede durar entre media hora, 1 hora, son 2 sets en un juego. Tienes que ganar 2 de a 3. ¿Y la pelota de beach volleyball es igual que la pelota tradicional? No, la pelota de beach volleyball es un poco más liviana, un poco más pequeña. Y ahora se están moviendo las pelotas internacionales que tienen 8 paneles. ¿Hay torneos profesionales? Sí, hay torneos profesionales, principalmente internacionales. O sea que hay dinero, se Mucho. puede ganar dinero. Mucho. ¿Y ropa gratis también? También. Bueno, esto es perfecto. Vamos. Entonces vamos a aprender. ¿Nos enseñas? Listo. Venga, vamos. El vóley de playa es igual que el vóley tradicional. Un jugador comienza el juego haciendo el saque del balón hacia el campo contrario. Cada equipo puede tocar el balón 3 veces hasta devolverlo por encima de la red. Así. No se puede sujetar la pelota cuando se toca, ni tampoco pegarlas 2 veces consecutivas, pero sí se puede tocar con cualquier parte del cuerpo. Pero recuerden, a la tercera vez, si no llega sobre el net, el punto se pierde. Bueno, nosotros seguimos practicando hasta convertirnos en profesionales. Y ustedes continúen con más de Nítido.